Bien, vamos a empezar esta parte que es importante y tiene que ver con la presentación de planillas de avance de obra. Eh, Esto de la presentación de planillas es muy importante porque significa recursos para la construcción, significan las ganancias, es una parte fundamental. Entonces, para poder realizar este cobro, es necesario cumplir con la documentación respectiva que tiene que estar respaldada con datos técnicos, con medidas, cómputos métricos y una serie de cosas que se requiere, como un informe fotográfico y demás. Y todo esto tiene que estar respaldado y tiene que estar verificado tanto por el supervisor como por el fiscal de obras para que pueda pasar por las diferentes secciones de la alcaldía o de la prefectura o no sé, a lo que corresponda, la parte de finanza, asesoría legal y lo que corresponda, ¿no? Al final, para que se pueda hacer efectiva la cancelación. Entonces, este tema de la presentación de planillas de obra lo vamos a ir analizando y vamos a tratar de entender todos los requerimientos, ¿no? Bien, una parte importante tiene que ver con los cómputos métricos. A ver, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos acerca de los cómputos métricos? ¿Qué son los cómputos métricos? A ver, ¿qué son los cómputos métricos? Son los ítems de la obra computados en una unidad global, puede ser en metros cúbicos, metros cuadrados, en una magnitud, Inge. Claro, son mediciones, ¿no? Que se hacen de ítems ejecutados. Y claro, para los cómputos métricos pueden utilizarse diferentes unidades. Uno podría ser kilogramos, podrían ser también metros cuadrados. Mucho depende qué es lo que se esté midiendo. Por ejemplo, si se está midiendo encofrado, madera, ¿qué unidad se utilizaría para eso? Pie cúbico. Pie cúbico, Pies cuadrados, Inge. pie cuadrado, ¿no? Es Los pies, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conversión de pies a metros o a centímetros? ¿Mm? O ¿cómo vamos a medir con el flexo pies? O solo sea que, mide metros y pulgadas. ujú. El flexo tiene pulgadas, habrán notado, ¿no? En la parte de abajo está la unidad métrica y arriba están las unidades inglesas en pulgadas. ¿Cuál es la abreviación para una pulgada? O perdón, para un pie. 30,5 para el centímetros, parece que es un pie. Ujú. Pero ahí en el flexo aparece con la denominación FT, ¿no? Pies. Eso estamos viendo en metálicas, ¿no? También sobre las conversiones, sobre las unidades inglesas. Hay un término que se utiliza que se llama la pulgada par o el pie par. ¿Qué significa eso? La pulgada par, que se utiliza para también la madera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
A ver, ¿dónde están los contratistas aquí? ¿Qué significa eso de del pie par, pulgada par? A ver, Andrés, ¿sabes tú? Me ha agarrado en curva, Inge. Edgar, Yo tampoco he escuchado hablar mucho de eso, ¿no? esa es una forma de cobrar el pie y la pulgada par, ¿no? Porque cuando mides, ellos te venden por pies, ¿no es cierto? Eso del pie y la pulgada par significa que, por decir, si tú mides 31, te redondean a 32, ¿sí? A eso se refiere la pulgada par, ¿no? El pie par. Ah, sí, 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 sí. Nunca te venden. Yo cuando estaba iniciando con este tipo de trabajos, yo me iba bien calculado, digamos. Mira, el 10 que convertido, no, olvídate de eso. Y nosotros calculamos de esta manera. Agarramos y a nuestra manera, digamos. Si tienes que hacer lo que ellos dicen, o si no, no te venden. Nomás. Claro. Entonces, es una forma de redondeo a un número par, ¿no? El pie par, la pulgada par, y te cobran esa cantidad, ¿no? Un redondeado. Entonces, eso también es importante dentro de los cómputos métricos, ya que puedas medir, porque si tú bien vas a medir exacto, pero los que te venden no te van a cobrar así, ¿no? Te van a cobrar con el asunto de la pulgada par, ¿no? Si bien en los cómputos métricos no puedes reflejarlo, porque el supervisor podría darse cuenta, pero podrías reflejarlo en los costos, ¿no? De los análisis de precios unitarios que vamos a ver más adelante. Entonces, es importante tomar en cuenta ese detalle al momento de hacer cómputos métricos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a medir el asunto de fierro, ¿sí? Fierro de construcción, ¿qué unidad vamos a tomar para fierro? ¿Mm? Pulgadas, Inge. ¿No? Dice Toneladas. kilogramos, ¿no? Claro, si es harto, podríamos hablar en toneladas, ¿no? Pero se mide en kilos por lo general, ¿no? En kilogramos eh, el Todo te cómputo lo de fierro. relacionan a toneladas y de ahí, dependiendo de los kilos que lleves, pues los relacionan a toneladas. Digamos, si la tonelada cuesta 950 dólares, pues los relacionan todo eso. Sacan, digamos, una regla de precio y ya está. Ujú. Claro, porque el precio del acero viene por tonelada, ¿no? Bien, entonces es importante conocer los metros, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, ¿en qué unidad se maneja? ¿Mm? El vidrio. A ver, ¿dónde está Juan Marcos? El vidrio. Buenas noches, Inge. Es por pie cuadrado. Bien, ¿no? También, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Con esos asuntos. Y hay que respetar las costumbres que las personas tienen al momento de medir, ¿no? Sí, por ejemplo, si uno está comprando paja, ¿no? Para hacer el antiguo cielo falso, ¿no? Entranquillado y demás, la paja también tiene sus unidades, ¿no? De medida. ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez han comprado paja?
Amarro, Inge. Exactamente, por amarre, ¿no? Y así, cada cosa tiene sus medidas. La compactación medimos en metros cúbicos. Lo que es el perfilado o la conformación, también se lo puede medir en metros cuadrados, dependiendo de la situación. Y algunas cosas como los cordones se puede medir en metros lineales, los cordones de acera, y los cortes que se hacen a los pavimentos se puede medir en metros lineales. Entonces, cada tipo de trabajo tiene su unidad, ¿no? Y los cómputos métricos en realidad reflejan esa contabilidad, ¿no? Que se hace de los ítems ejecutados. Y es importante que haya un esquema que muestre claramente cómo se está midiendo y a dónde corresponde esa medida. Luego se tiene el cuadro de avance de obra, ¿sí? Entonces, este cuadro de avance de obra eh, se lo refleja en sentido financiero, ¿ya? O sea, dependiendo de la cantidad de la cancelación que se está haciendo, entonces se determina cierto porcentaje de ejecución. Y claro, obviamente ese avance físico está muy relacionado también al costo financiero, ¿no? Al pago. Porque la regla es ítem trabajado, ítem cumplido, ítem pagado, ¿sí? Esa es la regla general, ¿no? Entonces se paga por trabajo ejecutado, no por trabajo que se piense ejecutar, ¿no? Aunque en la práctica algunos contratistas planillan haciendo adelantos, ¿no? O sea, están como pronosticando, ¿no? Ciertos avances futuros y elaboran su planilla como que cuando ya la planilla salga ya tengan el avance que están proyectando. Pero no funciona así, ¿no? No funciona así, ¿sí? Por lo menos, ¿cuánto tiempo tarda en procesarse una planilla hasta que se hace efectiva la cancelación? ¿Cuánto tiempo creen que pasa? A ver, Vladimir, ¿sabes? A ver, ¿qué creen ustedes? Jorge, ¿cuánto Eso, tiempo? eso depende, ¿no? O sea, generalmente son 2 semanas, pero eso depende. Por ejemplo, con estos problemas que hemos tenido, nosotros hemos entrado en quiebra. ¿Por qué? Porque nos han dado un 20% hemos planillado al 20% y todo el restante, hasta concluir la obra prácticamente, hemos hecho con nuestro dinero. Imagínense, no nos han dado más ninguna planilla por la pandemia, porque le han derrocado el Evo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínense la pérdida que hemos tenido con los intereses, con todo eso. O sea, por eso le digo, depende con qué institución esté estando. Con la Mm, OPRE, generalmente, si todo sale bien, bueno, mm, claro. Entonces, una planilla, por lo menos se cobra de un mes para arriba, ¿no? Entonces sería lindo, ¿no? Cobrar en 2 semanas, pero casi eso no es posible, ¿no? Y además, como dice su compañero, muchos trabajan con deuda, ¿no? Con crédito y necesita eh, eh, cancelar, ¿no? La planilla a fin de que pueda cumplir con sus acreedores, ¿no? Entonces, por eso el asunto del cobro de planillas es importante. Se tiene un cuadro de avance de obra, ensayos de laboratorio, porque estos ensayos de laboratorio justifican la buena ejecución de los trabajos, ¿sí? Por ejemplo, pudiera haber rotura de cilindros
pudieran haber informes de densidades en campo. En algunos casos se pide romper vigas, ¿no? Vigas de hormigón, en caso de pavimentos rígidos, no solo cilindros, sino vigas, rotura de vigas. Y pudiera haber otro tipo de ensayos, ¿no? Como ensayos de granulometría, ¿sí? Ensayos de granulometría de los áridos y demás cosas que las especificaciones técnicas lo pidan. Entonces tienen que venir adjuntados las pruebas de laboratorio originales, ¿no? A fin de que puedan respaldar la buena ejecución y la calidad de los trabajos y los materiales utilizados. Luego viene la copia del libro de órdenes, no el libro de órdenes original, sino una copia, donde está todos los acontecimientos que han tenido lugar hasta la fecha que se ha solicitado la cancelación. Incluso hasta en el libro de órdenes se puede solicitar la elaboración de la planilla de cancelación al supervisor, ¿no? Y lo interesante es de que esto debería demorar poco, pero en la práctica puede ser un mes o más, ¿no? Para recibir la cancelación, ¿no? Porque a veces la planilla puede tener observaciones y tienen que corregirse las observaciones, tienen que volver a ingresar con una hoja de ruta y todo un proceso, ¿no? Que al final, después de mucho insistir, recién sale, ¿no? Una planilla. Bien. Hablemos acerca de la fiscalización de las obras, ¿no? Entonces, hemos dicho de que hay un director de obra, de un supervisor, pero vamos a hablar acerca del fiscal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal que cumple el fiscal, ¿no? Fíjense, aquí hay algunos aspectos que es importante que los leamos. A ver, este de acá vamos a pedir a los que no participan. A ver, Rosa Isabel, ¿puedes leerlo, por favor? Buenas noches, Inge. Adelante, por favor, Rosa. Garantizar que la ejecución de las actividades planificadas por la constructora y la supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los contratos respectivos y o pliegos de especificaciones técnicas, así como informar oportunamente a las instancias involucradas durante la ejecución de obras. Eso. Entonces es alguien que está velando porque se cumpla, ¿no? Todo lo que estipula en el contrato, tanto para la parte del supervisor como para la parte del contratista. Y también verifica de que realmente se han cumplido las especificaciones técnicas. Y eso se lo hace en base a los informes que elabora el supervisor. Puede que el informe no esté completo o no esté a la altura de lo que espera el fiscal, así que puede solicitar el fiscal al supervisor a que pueda mejorar su informe o pueda volverlo a hacer, ¿no? En ese caso. También, como menciona el punto 2, precisar los niveles de participación de los participantes en el desarrollo de los trabajos de construcción de los proyectos. ¿Sí? Establece bien las jerarquías. Verificar el cumplimiento de los participantes involucrados durante la ejecución de los proyectos, porque puede que se requiera algunos profesionales en ciertas áreas que necesitan hacer mediciones y verificaciones. Hay algunos tipos de obras donde pueden verse involucrados geólogos, geotecnistas o ingenieros ambientales, o puede haber ingenieros sociólogos, ¿no? En el caso de algunas obras del FPS, hay lo que es el DESCOM, ¿sí? El desarrollo comunitario,
donde incluye cursos de capacitación a los comunarios o a los beneficiarios a fin de que puedan utilizar correctamente el proyecto y además puedan organizarse, ¿no? Para hacerlo autosostenible. Y para eso necesitan la intervención de un ingeniero socioeconómico a fin de que los pueda guiar a que se puedan organizar y poder hacer que ese proyecto pueda ser autosostenible. En el caso de proyectos de agua potable, alcantarillado, atajados y cosas así, ¿sí? Entonces es importante que el fiscal verifique que todos estos personajes que forman parte del proyecto puedan hacer cumplimiento a las partes que les corresponden. También verifica la aplicación efectiva de los convenios, contratos y compromisos establecidos. Pudiera darse el caso de que la construcción de por decir, un pavimento rígido, esté comprometido por el apoyo económico de empresas que estén cerca, ¿sí? Hay empresas que justo están establecidas en el área donde se va a realizar el pavimento y es posible que la alcaldía solicite una contraparte de estas empresas, ¿no? Y hayan acuerdos firmados donde ellos se comprometen a efectivizar estas contrapartes. Así que el fiscal se encarga de que se pueda elaborar la documentación, se pueda revisar y también verifica que realmente todos hayan cumplido con las partes correspondientes a la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que haya alguien que esté velando por esos intereses. También tener conocimiento detallado del desarrollo de los proyectos en cuanto al cumplimiento, progreso de los trabajos, dificultades, modificaciones con relación a los pliegos y modalidades de ejecución acordadas. Entonces es importante que el fiscal esté al tanto de todo lo que ocurre y también de cómo se ha ido solucionando o desarrollando las diferentes etapas de la construcción del proyecto, ¿no? Bien, hablemos acerca de algunas funciones que tiene el fiscal de obras. Vamos a leer esto. A ver, vamos a pedir que Daniela Ríos Córdoba, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Control de cumplimiento de los servicios de supervisión y construcción de obras mediante el sistema de fiscalización de obras en las áreas institucional, técnico, metodológico y de inversión, visitas de campo y reuniones con los responsables de las obras, donde se recogen elementos cualitativos que complementan la orientación de toma de decisiones. Bien, ¿no? Entonces, supervisa al supervisor y también el trabajo que realiza el constructor. Hace una fiscalización, ¿no? De cómo se están efectuando las autorizaciones, cómo se está evaluando los ensayos de laboratorio y demás documentación que presenta la empresa, ¿no? Porque pudieran haber acuerdos internos entre el supervisor y el contratista, a fin de pasar por alto algunas cosas o quizás la no ejecución de algunos ítems. Pudieran haber algunos ítems que son enterrados como un enrocado, como una tubería y demás, que decide no colocarla por asuntos económicos, pero figura dentro de los costos. Y dentro de la planilla también figura una cantidad que no es real, pero está todo tapado y así que no se puede medir. Entonces el fiscal es el que fiscaliza, ¿no? Y tiene sus métodos para verificar
si se ha cumplido correctamente con el proyecto o no. Así que él se encarga de esa tarea, ¿no? Bien, veamos este otro. A ver, Daniel Agar, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Buenas noches, Inge. Adelante. Coordinación y control de la supervisión contratada con la entidad contratante encargada de garantizar la buena calidad técnica de ejecución de la obra. Cumplimiento de plazos, cumplimiento de pliegos, de especificaciones técnicas correctas, investigación de recursos y adecuada de la administración de la relación contractual entre la entidad contratante y el contratista. Muy bien, gracias, Daniela. Entonces, la fiscalización, pues, verifica la calidad, ¿no? La calidad de la ejecución, que se haya cumplido bien los plazos, porque puede que la empresa contratista, como ocurre siempre, puede solicitar una ampliación de plazo, ¿sí? Pero cuando se solicita una ampliación de plazo, ¿en qué momento tiene que hacerse esa ampliación de plazo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? ¿Cuándo tendría que hacerse esa ampliación de plazo? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? Edgar Ricales, ¿cuándo tendría que hacerse una ampliación de plazo? ¿En qué momento? Cuando hay un orden de cambio o un contrato modificatorio. Ujú. Ahora, ¿eso se hace antes o después de que el plazo se ha cumplido? ¿Cuándo es Antes. mejor? ¿Se puede hacer después? También. En teoría, ¿no? Pero no, Claro. no se puede hacer después, no tiene que ser antes, ¿no? Porque según las leyes municipales, una ampliación tiene que solicitarse antes de que se cumpla el plazo, ¿no? Pero en la práctica, muchas veces las empresas terminan pasándose del plazo y hay un proceso que se llama interno, que se llama regulización, ¿no? De la obra, donde se empiezan a llenar el libro de órdenes, al último se empieza a acomodar, ¿no? La ampliación de plazo. Uno ve ahora cómo vamos a ampliar el plazo, qué nos inventamos, ¿no? Cumpleaños del alcalde, ¿no? 3 días, cosas La así. lluvia, la lluvia. Los que ofrecen todo tipo para ampliar el plazo. Ujú. Entonces, el fiscal es el que revisa si se ha hecho de forma legal y correcta estas solicitudes. Como dice su compañero, cuando hay una orden de cambio, cuando hay un contrato modificatorio, o sea, suben los volúmenes de trabajo o cambia la estructura del contrato, se tiene que solicitar una ampliación de plazo en su momento, ¿no? Es importante, ¿no? Porque si no se lo hace dentro del tiempo, antes de que concluya la obra, entonces ya eso va a cuenta de uno, ¿no? Así que el fiscal encarga de Correcto, revisar pastor. eso. Como dices, Jorge. Bueno, No, entonces, por bancos, por muchas razones puede ser ampliación del plazo. bien, correcto, ¿no? Entonces, otra labor es mantener informado a la entidad contratante del desarrollo y el avance del proyecto a requerimiento de este. Eso significa que alguien pudiera requerir información. Por ejemplo,
¿Qué tal si los concejales quieren información acerca del proyecto? ¿A quién se van a dirigir? Si los concejales quieren información del proyecto porque hay quejas, denuncias de parte de los dirigentes de la OTB, en fin, ¿a quién se van a dirigir los concejales a pedir información del proyecto? ¿Cuál sería la estructura? ¿Mm? ¿Qué Primero diríamos? al alcalde, el alcalde le deriva al fiscal. Ya, está bien hasta por ahí, ¿no? Al alcalde, ¿no? ¿El alcalde a quién se dirige? Al fiscal. No, antes hay alguien ahí. A ver, ¿dónde está? Directo a la empresa. No, no, no hacen eso. No, no es el conducto regular, ¿no? Al director Inge. No, tampoco. Al secretario general Inge. Exacto. Al Al secretario. secretario técnico, ¿no? Secretario técnico. Y el secretario municipal técnico se dirige al director de obras. ¿Sí? Que a veces sucede que el fiscal resulta ser el director de obras, ¿no? En muchos casos, ¿no? En entidades pequeñas, el fiscal termina siendo el director de obras, ¿no? Pero en este caso, si no fuera el caso, el director de obras se remite al fiscal y el fiscal al supervisor, ¿no? O sea, todo un protocolo, ¿no? Una burocracia, ¿no? Pero Sí. el fiscal es la parte contratante. No, no, no. Aquí es alguien Claro. que interviene dentro de la entidad contratante, no de la contratada, ¿no? Eso. ¿No ve? No, En- contratante. ya, te escucho, Omar. Entonces, la la idea es de que mantiene informado, ¿no? A quien lo solicita, ¿no? Eso se llama el conducto regular, ¿no? Sigue un conducto regular donde uno tiene que rendir informes al otro y todo, una burocracia que tarda tiempo. Pero eso es el conducto regular, ¿no? Entonces, cualquier reclamo a la empresa se lo hace mediante el supervisor o el fiscal. Entonces, no puede, digamos, el concejal directamente reclamar a la empresa, ¿no? O sea, en la práctica podría hacerlo, ¿no? Pero no es el conducto regular, ¿no? Que se tiene que seguir, ¿no? Si hay llamadas de atención, tienen que haber informes o memorándums firmados por el fiscal y el supervisor, ¿no? Dirigidos al contratista, donde él lo firma diciendo que has recibido y eso también consta en el libro de órdenes. Entonces, esa es la forma de proceder. Pero si el concejal o el dirigente directamente reclama, ¿no? Y habla a la empresa, eso no tiene un respaldo legal, ¿no? Simplemente son palabras, ¿no? Así que es importante ese conducto regular, ¿no? Que existe. Bien, hablemos acerca de cómo interviene el fiscal en el control en el proceso de la ejecución de la obra, ¿no? Visita el sitio de la obra. Está totalmente autorizado y también es su deber y responsabilidad visitar la obra, ¿no? Entonces, no viene solo, ¿sí? Por ejemplo, si el alcalde quiere hacer una visita a la obra porque tiene fines políticos, ¿no? Le puede servir para entregar la obra, campaña, tiene fines políticos, ¿no? El hecho de que una autoridad quiera visitar una obra. Entonces, ¿con quién viene el alcalde si es que quiere visitar una obra? A ver, ¿con quién vendría? ¿Alguna vez han Viene, visto eso?
¿Mm? Viene con el supervisor y el fiscal, Inge, pero más que todo con el supervisor porque sabe al detalle las falencias y también los cambios que se ha realizado en el proyecto. Eso. Sí o sí tiene que estar presente el supervisor y también el fiscal. Sí o sí, ¿no? Y a veces para poder hacer algunas verificaciones puede venir con su equipo técnico, ¿no? Y muchas veces viene acompañado de uno o dos concejales, ¿no? Que vienen a mirar y demás. Entonces, esas son las visitas, ¿no? Oficiales que se hacen al sitio de la obra. Pero el supervisor es el que tiene que estar presente, ¿no? Y el fiscal también puede hacer visitas para verificar las planillas, porque una vez que recibe las planillas en su escritorio y ve los cómputos y los datos y demás, puede hacer una visita, ¿no? Puede hacer una visita y ver lo que está en papel y verificar, aunque a simple vista, si se cumple o es como se dice. Entonces eso no es difícil hacer, ¿no? No se necesita mucha técnica, ¿no? Para conseguir eso. Si dice que el avance es hasta la progresiva tantos, entonces él ve y revisa si realmente está hasta la progresiva tantos. Si hay ciertos trabajos cumplidos, entonces ve si realmente se han cumplido. Porque al final el fiscal de la obra podría ser ingeniero civil o podría ser arquitecto, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y tanto un ingeniero civil como un arquitecto se ubican, ¿no? Bastante en lo que es la construcción. Aunque parece que ahora los arquitectos un poco han ido al campo de los civiles y hasta están haciendo cálculo estructural, ¿no? Y les pueden ganar a ustedes, ¿no? Algunos. Así que aprendan bien el cálculo estructural, jóvenes. Bien. Además, en cálculo estructural sin noción, directamente se meten a aprender un programa y lo calculan como les da la gana, el primer arquitecto. Sin noción calculo. Al final, Jorge, hasta una persona que no es profesional en una empresa sabe usar el programa estructural. Al final cualquiera lo usa, ¿no? La cuestión es el criterio, ¿no? Y interpretar los resultados. Entonces, cuando hemos estado en hormigón armado, nos hemos ido a interpretar y a ordenar los resultados, la información, y he insistido mucho en eso. Eso no lo hace el arquitecto. Sí, lo que hemos hecho de ordenar, clasificar los datos, sacar tablas, sacar los elementos tipo y demás, no lo hace el arquitecto. Él lo que hace es apretar los botones y que el programa supuestamente diseñe, ¿no? Y diga cuántos fierros. Y eso le pone, ¿no? Pero si revisamos, lo que hace el programa muchas veces es sobredimensionar las cantidades de acero. Entonces puede que en una viga normal te salgan fierros de 20, ¿no? Y digan, pero el programa ha sacado así, ¿no? Fierros de 20. Pero si tú haces el cálculo, puede que hasta con fierros de media funcione. Entonces, es por eso que la diferencia está en cómo manejas la información y la interpretas. Y también la capacidad de poder verificar los resultados que está botando el programa estructural. Entonces, ahí está la diferencia, jóvenes. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes lo conozcan. Así que el fiscal se encarga de revisar y lo hace mediante visitas de obra. También ve el aspecto social, porque dentro del ámbito social, cada proyecto tiene que cumplir con ciertas expectativas. O sea que los dirigentes, la población, la gente y demás tiene que estar conforme con la ejecución de un proyecto. Y para eso se tiene que revisar de que ésta cumpla con los objetivos. Y si no, poder solicitar algunas modificaciones a fin de poder cumplir.
pudiera ser de que sea un proyecto de alcantarillado y no se tenga las acometidas a todos los terrenos, porque puede que gente que está beneficiaria tenga su acometida, ¿no? Y su conexión. Pero puede que hayan 2 o 3 terrenos abandonados que en algún momento se van a construir y se va a requerir acometida. Entonces, ¿cuál sería el problema de dejarlo así? A ver si ustedes se imaginan, el terreno está así, no aparece el dueño, ni modo, lo dejamos así. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué problemas se van a enfrentar? ¿Mm? A ver, vean el futuro. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, imagínense que la calle con el tiempo se asfalta o se pavimenta. ¿Y qué va a pasar con esas conexiones? Cuando quieran conectar, van a tener que romper, ¿no? La carpeta. Van a tener que romper la carpeta, eh, hacer la instalación, reponer, y no siempre lo reponen, ¿no? A veces lo dejan tapadito con escombros y la calle se arruina, ¿no? Entonces es importante que se hagan todos esos aspectos sociales, ¿no? Puede que la comunidad utilice esa calle con objetivos de fiestas religiosas, ¿no? Y necesita que la calle esté lista y demás. Así que el aspecto social también es importante, ¿no? También si hablamos de el aspecto institucional, puede que otras empresas u otros intereses hayan puesto una contraparte y esperan que se cumplan los compromisos, ¿no? Que se han hecho. Así que el fiscal también hace visitas para verificar que todo esté bien. También el aspecto técnico. Entonces, es muy fácil darse cuenta de algunos errores cuando tú por primera vez vienes y ves algo. Quizás las personas que lo han visto muchas veces, puede que no se percaten de algunas cosas, pero alguien que viene por primera vez y ve algo, puede detectar algunos errores que quizás han pasado desapercibidos. Pero también en el aspecto técnico, es importante que se cumplan todos los asuntos con respecto a las normas y reglamentos técnicos. Por ejemplo, podríamos hablar de ancho de vías, ¿no? De ancho de aceras, ¿no? Mínimos, ¿sí? Podríamos hablar de la ubicación del alcantarillado, ¿no? Por ejemplo, con respecto al alcantarillado y el agua potable, ¿dónde se ubican las tuberías? A ver, ¿quién sabe eso? ¿Dónde se ubica la tubería de alcantarillado y dónde se ubica la de agua potable? ¿Mm? Al lado derecho de una calle, creo que es. Si mal no recuerdo, a 1 metro de la acera, ¿no? ¿Cuál? ¿La de alcantarillado o agua potable? El agua potable. Muy bien, ¿no? ¿Y el alcantarillado dónde se ubica? Al medio. Al medio de Eso. la calle, en cada esquina Al, siempre hay cambios de alcantarillado. A al una medio. profundidad obviamente más bajo que el del agua, ¿no? Para ¿Cuánta es no la contaminar. profundidad? ¿Cuánta es la profundidad mínima para el agua potable? A ver, es un aspecto técnico. 90 centímetros. 90. Depende de qué tipo de movilidad, de qué tonelaje van a andar. 60 centímetros. 60, Inge. 1 metro. Si vamos a poner 60 centímetros y va a circular por transporte pesado, hay que encamisar, ¿sí? Por lo general se coloca entre 90 a 1 metro, ¿no? Para evitar que el peso de los autos lo descogote, ¿no?
las conexiones, porque el auto lo pisa y el tubo se empieza a flexar, ¿no? No se rompe, pero se flexa y se descogota, ¿sí? Se sale su conexión y empieza a filtrar de ahí, eso es un problema, ¿no? Y a veces eso pasa por el asunto del transporte pesado, ¿no? Bien, ahora, si hablamos del alcantarillado, ¿cuánto sería la profundidad mínima? 80 centímetros, creo que. Habla de la red principal, ¿eh? Claro, Está entre 1,80 a 2 metros, más o menos. claro, mayor a 1,50, ¿no? Cosa que una persona, incluso más de 2 metros, obviamente, ¿no? Cuando una persona entra a hacer el mantenimiento, Por lo menos es 1,50, ¿no? Porque si no te vas clavando así, porque como funciona gravedad, te vas clavando en el alcantarillado y cuando llegas al tubo emisario puedes estar 7 metros, ¿no? Bajo tierra. Entonces, entonces ahí necesitas un cárcamo de bombeo y eso es caro, ¿no? Así que esos aspectos técnicos el fiscal tiene que revisar, ¿no? Si están bien, ¿no? Esas cositas. Entonces, para eso no se requiere mucha ingeniería, sino conocer las normas y los reglamentos, ¿no? Bien, también que el avance efectivo de la obra corresponda con el cronograma de ejecución. Entonces, el cronograma no es solo un formalismo, sino también es un documento que sirve de control y también sirve de fiscalización, ¿sí? Así que es importante que ese documento siempre esté presente, ¿no? Y pueda ayudar a realizar un mejor control y seguimiento de la obra, ¿no? Entonces, si es que hubiera algunas observaciones, algunas quejas, o se quiera hacer una fiscalización o un peritaje, ¿no? Peor aún a una obra, todos estos documentos tienen que estar en orden. El libro de órdenes llenado hasta el día, el cronograma actualizado, las boletas también en estado actual, los informes actuales, todo actual, memoria fotográfica también actual, a fin de que se pueda hacer una auditoría, ¿no? O un peritaje si es que una obra lo requiere. Pero si esta información no está lista, el fiscal es el principal responsable, ¿no? Por no supervisar ni exigir al supervisor que tenga al día estas cosas. Y el supervisor también es el culpable, ¿no? De todo esto. Así que continuamente tiene que ir revisando, ¿no? De que esta documentación esté lista y preparada. Bien, también soluciones técnicas a problemas que se presentan en la ejecución de las obras, ¿sí? Soluciones técnicas. Porque es común que las obras tengan algunos problemas técnicos, ¿sí? Puede que, por decir, hayan jardines, parques, canchas de tierra o algo que no se quieran estropear, o gente que no quiere entrar en rasante, ¿no? Entonces el fiscal tiene que ver una solución técnica a ese problema, ¿no? Pues si la gente no quiere entrar en rasante, entonces no puede el contratista exigir a esas personas a que entren en rasante, no, sino que la alcaldía con el departamento correspondiente, bajo dirección del fiscal, son los que se encargan de hacer viable, ¿no? Que se cumplan esas normas técnicas, ¿no? De los departamentos de urbanismo y de catastro. Así que él es el principal responsable de hacer que estas cosas se cumplan, ¿no? Entonces, es algo importante el trabajo que realiza un fiscal. Hablemos del proceso de avance de la obra, ¿no? Entonces,
Algunas cosas que se tienen que presentar, que ya habíamos hablado en la planilla de avance, que tiene que estar respaldada, son los cómputos métricos, copias de libros de órdenes, pruebas de laboratorio, cronograma de avance físico y financiero de cómo se ha ido pagando, órdenes de cambio, ¿sí? Una orden de cambio. Vamos a ver más adelante la diferencia entre orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y también algunos documentos adicionales. Podría ser, por ejemplo, la dosificación, ¿sí? La dosificación que se va a utilizar para preparar hormigón. Y incluso podría ser las explicaciones técnicas de algunos aditivos o materiales especiales que se van a utilizar en la obra, ¿sí? Entonces también se puede adjuntar ese tipo de documentación. También la carta de presentación de la planilla de avance a obra, en fin, que el supervisor esté autorizando que sí se puede solicitar una cancelación, ¿no? Porque sí se va a presentar una cancelación o se va a autorizar una cancelación cuando el supervisor haya verificado y dado su visto bueno a la ejecución de los trabajos. Entonces, si un trabajo se realiza y el supervisor no está conforme con la ejecución del mismo, no se puede solicitar la cancelación de ese. Entonces, el supervisor tiene que verificar y aprobar y expresar de que sí tiene la calidad y las condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Pero solo así se puede autorizar una cancelación. Entonces, si no está, entonces no se puede hacer. Ahora viene la pregunta. ¿Quién es el que hace la planilla de avance de obra? ¿Mm? ¿Quiénes hacen esto? ¿O quién hace al final? El residente. La empresa, ¿no? La empresa contratada. Ujú. El Eso es en la residente de práctica. obra que trabaja. Pero en teoría, ¿quién tendría que hacer esto? Porque es en la práctica, ¿no? Al final la empresa hace y el supervisor, a veces hasta ha pasado que la empresa hasta hace su informe del supervisor, ¿no? Da un formato y hágamelo mi informe y yo lo voy a corregir encima, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Pero dentro de lo correcto, el supervisor en conjunto con el contratista hacen la planilla de avance, ¿sí? En realidad, el supervisor tendría que dar inicio a esta planilla y el contratista tendría que conseguir la documentación para anexar a esta planilla, ¿sí? El contratista puede hacer cómputos métricos que el supervisor también tiene que verificar. Entonces verifica, ¿no? Y aprueba por su parte. Y si están mal esos cómputos métricos, solicita al contratista a que los revise y los corrija para que esas cantidades puedan figurar en la planilla de avance. Entonces tiene que verificar, ¿no? En conjunto con el contratista. Y en realidad el que tiene que armar la planilla es el supervisor con ayuda del contratista. Pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? El contratista, o como dicen, el residente, es el que arma todo. Incluso hasta el informe del supervisor lo hace, ¿sí? Y donde el supervisor solo tiene que modificar cosas en la computadora, imprimir y listo, ¿no? Y está la planilla, ¿no? Eso pasa en la práctica, ¿no? Pero lo correcto tendría que ser que tiene que haber un trabajo conjunto.
¿no? De ambas partes, ¿sí? Y el fiscal es el que revisa, ¿no? La elaboración de esta planilla y se asegura de que todo esté correcto. Sí. Entonces, una vez que esta planilla de obra es recepcionada por el fiscal, este tiene que verificar que la documentación esté completa y también esté de acuerdo a las exigencias legales. Entonces, cuando se cobra una segunda planilla de avance, ¿qué documentación solicitan? Cuando ya es la segunda, tercera o cuarta planilla, ¿qué documentación podrían requerir? ¿Mm? Pudiera ser una fotocopia de la anterior planilla, ¿no? De cancelación. También pudiera pedir una certificación presupuestaria, ¿sí? Y otros documentos cuando se cobran una segunda o tercera planilla. Entonces el fiscal se encarga de revisar de que exista toda esa documentación, ¿no? A fin de que pueda cumplir exigencias legales y administrativas, ¿no? Bien. Ahora, si es que no está bien esa documentación o hay observaciones, entonces el fiscal devuelve la planilla, devuelve al supervisor mediante una hoja de ruta y anotando claramente sus observaciones, a fin de que se puedan corregir, ¿no? Y estén de acuerdo a la parte legal y administrativa. Entonces, en ese caso se da cierto plazo para que se puedan resolver, ¿no? Y si no se puede, pues la planilla se caduca y hay que empezar de nuevo, ¿no? Bien. Bien, jóvenes. Vámonos antes que se acabe el pollito de la tarde. Así que prendamos cámaras, por favor. La red se ha escapado, ¿no está? A ver, prendan cámaras. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos. Hay algunos que parece que